Estás a punto de descubrir el secreto que transforma vidas, cambia destinos y trae respuestas donde parecía haber solo silencio. Algo que muchos subestiman, pero que posee un poder inimaginable, un poder capaz de abrir puertas, de traer sanidad y de revelar la verdadera voluntad de Dios para tu vida. Imagina poder acceder directamente al corazón de Dios y ver su mano actuando en cada detalle de tu historia. Pero aquí está el punto. Pocos realmente entienden cómo usar esta arma espiritual de la manera correcta. Muchos han estado orando sin ver resultados, sin entender por qué algunas situaciones parecen estancadas, mientras que otras se desarrollan de formas extraordinarias. Existe un secreto, una llave que aún no conoces. ¿Y si te dijera que está mucho más cerca de lo que imaginas? En este vídeo, aprenderás cómo provocar esos milagros en tu propia vida. Vamos a desentrañar los misterios que rodean la oración y descubrir lo que realmente sucede cuando persistes, cuando no te rindes, cuando crees hasta el final. Prepárate para entender por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas y cómo esa aparente demora puede esconder un plan más grande y más perfecto. No te vayas, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva, aumentar tu fe y llevarte a una nueva dimensión de intimidad con Dios. Hay algo profundo y transformador esperándote. Y si deseas más que solo una respuesta, si deseas una transformación completa, entonces, quédate conmigo. No querrás perderte lo que está por venir. Antes de empezar, te pido humildemente que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda ser la clave para tu próxima gran victoria. Dios está listo para actuar. ¿Y tú? ¿Estás listo para recibir? Vamos adelante. La oración es algo tan simple, tan accesible para todos, y al mismo tiempo, tan profunda. Pero, ¿por qué la oración es tan poderosa? Muchos la ven solo como un acto de fe, un momento de conversación con Dios. Sin embargo, la verdad es que la oración va mucho más allá de eso. Es un canal directo con el Creador del universo, una oportunidad de conectarnos con la fuente de toda fuerza, sabiduría y amor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucede cuando oramos? Cuando hablamos con Dios, no estamos solo lanzando palabras al viento. Estamos abriendo el corazón, derramando nuestras emociones, entregando nuestros deseos, miedos y sueños en las manos de aquel que tiene el control de todo. La Biblia nos enseña que la oración de una persona justa es poderosa y eficaz, como está escrito en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Si está escrito, es porque es una verdad inquebrantable. La oración tiene el poder de transformar realidades, de cambiar historias y de traer a la existencia cosas que aún no existen. Es una herramienta espiritual de impacto extraordinario. Pero, muchas veces, subestimamos este poder. Imaginamos que solo estamos pidiendo cosas a Dios, pero en realidad, nos estamos alineando con su voluntad y permitiendo que Él trabaje en nuestras vidas de una forma que no podríamos siquiera imaginar. Cuando oramos, abrimos las puertas para que lo imposible se haga posible, para que lo invisible se manifieste, para que lo sobrenatural suceda en nuestro día a día. Pero al final, ¿qué significa realmente decir que la oración lo cambia todo? No se trata solo de una frase bonita o de un cliché espiritual. Estamos hablando de una verdad que puede revolucionar tu vida. La oración tiene el poder de cambiar absolutamente todo porque nos pone en contacto directo con Dios, quien es el único capaz de alterar el curso de cualquier situación. Al orar, estás invitando a Dios a actuar en tu vida. Y cuando Dios actúa, todo a tu alrededor se transforma. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, encontramos la siguiente instrucción. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá la puerta. Cuando oramos, no solo estamos buscando una respuesta específica. Estamos buscando la presencia de Dios, y donde Él está, hay paz, sanidad, provisión y solución para cualquier problema. Sin embargo, muchos de nosotros enfrentamos momentos en los que parece que nuestras oraciones no son respondidas. Esto nos lleva a dudar. Dudamos de Dios, de nosotros mismos y del propio poder de la oración.
Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que la oración no es un acto pasivo. Es un acto de fe, de valentía y de determinación. Es una decisión de seguir orando incluso cuando todo parece estar en contra, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es confiar en que Dios está trabajando, incluso si nuestros ojos naturales no lo perciben. Vamos a profundizar en este entendimiento con algunos ejemplos poderosos de cómo la oración realmente lo cambia todo. Estos ejemplos te inspirarán a seguir orando, incluso cuando todo parezca difícil, porque es en la persistencia de la oración que el milagro sucede. Comencemos con una de las historias más inspiradoras de la Biblia sobre el poder de la oración, la liberación de Pedro de la prisión. Esta historia está relatada en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 17. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, estaba preso y encadenado en una celda oscura, rodeado de guardias. La situación parecía desesperada, sin ninguna esperanza de cambio. Pero, mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba intensamente por él. No había una solución humana a la vista, no había planes elaborados ni recursos especiales para liberarlo. Pero tenían algo mucho más poderoso, la oración. Y entonces, algo inesperado sucedió. En medio de la noche, un ángel del Señor apareció en la prisión, despertó a Pedro y lo guió fuera, pasando junto a los guardias sin ser notado. Las puertas de la prisión se abrieron solas, y Pedro fue liberado. Esto sucedió porque sus amigos, su comunidad de fe, eligieron orar y confiar en Dios, incluso cuando parecía imposible. La oración no solo cambió la situación de Pedro, sino que también fortaleció la fe de todos a su alrededor, demostrando que Dios realmente escucha y responde a los clamores de sus hijos. Otro ejemplo impactante es la historia de Jabes, un hombre mencionado brevemente en la Biblia, pero cuya oración dejó un legado duradero. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, leemos sobre Jabes, quien recibió este nombre de su madre porque nació en medio del dolor. Pero Jabes no aceptó vivir un destino de sufrimiento. Él oró a Dios, pidiendo bendiciones, protección y una vida marcada por la ausencia de dolor. ¿Y qué sucedió? Dios respondió a la petición de Jabes, cambiando completamente el rumbo de su vida. La oración de Jabes no fue larga, pero fue sincera, específica y llena de fe, suficiente para provocar un cambio radical. Estas historias nos muestran que la oración no se trata solo de lo que decimos, sino de la fe que llevamos al dirigirnos a Dios. La oración es un instrumento que, cuando se usa con fe y perseverancia, puede provocar cambios sobrenaturales. Pero no solo son historias de la Biblia las que testimonian este poder. También hay testimonios contemporáneos que muestran cómo este poder sigue vivo y actuante en nuestros días. ¿Has oído hablar de Nicky Cruz? Era un líder de pandilla en Nueva York, conocido por su vida de violencia, odio y desesperación. Muchos lo consideraban un caso perdido, un hombre en el que nadie creía que pudiera cambiar. Pero había alguien que creía en el poder de la oración, David Wilkerson, un predicador que, movido por la fe, comenzó a orar por Nicky. Al principio, Nicky rechazó el mensaje de David, se rió de él e incluso lo amenazó. Pero David continuó orando con fe, persistiendo y creyendo que Dios podría transformar ese corazón endurecido. Poco a poco, algo extraordinario comenzó a suceder. El Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de Nicky, rompiendo todas las barreras. Él se rindió al amor de Dios y su vida fue completamente transformada. Hoy, Nicky Cruz es un ministro del Evangelio, autor de varios libros, y ha dedicado su vida a ayudar a otras personas a encontrar la misma transformación que él encontró. Todo esto comenzó con una oración persistente. La historia de Nicky Cruz nos muestra que la oración no está limitada por el tiempo, el espacio o las circunstancias. Ella atraviesa barreras y llega directamente al trono de Dios. Transforma situaciones imposibles en testimonios de fe, de restauración, de amor. Y lo más importante, está al alcance de todos. Tú también puedes experimentar este poder transformador. Para eso,
Es necesario entender que la oración no es solo una lista de peticiones. Es una expresión de fe, de confianza y de entrega total a Dios. Cuando oras, estás diciendo a Dios que crees en su poder, en su voluntad y en su amor. Estás declarando que deseas ver la mano de Dios moviéndose en tu vida, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Estas historias, tanto bíblicas como contemporáneas, nos muestran que la oración realmente lo cambia todo. Y si Dios lo hizo antes, puede hacerlo de nuevo, en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Él sigue siendo el mismo Dios poderoso, que responde a aquellos que se acercan a Él con fe. Muchas veces, al orar, esperamos una respuesta inmediata de Dios, una señal clara de que Él está escuchando y actuando. Sin embargo, no siempre las respuestas llegan en el momento o de la manera que esperamos. Y es en ese aparente silencio que muchos de nosotros comenzamos a cuestionar: ¿será que Dios realmente me escuchó? ¿Por qué no están siendo respondidas mis oraciones? La verdad es que el silencio de Dios nunca significa su ausencia. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 15, está escrito: «Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor». Incluso cuando no percibimos una respuesta inmediata, Dios está atento a cada palabra y al clamor sincero de nuestro corazón. Puede ser que Dios esté trabajando en algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Él ve el cuadro completo, nosotros, solo una parte. A veces, la aparente demora en responder es, en realidad, una preparación para algo mejor. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, aprendemos que Él hizo todo hermoso en su tiempo. Esto significa que el tiempo de Dios es siempre perfecto, incluso cuando parece demorar. Otro motivo por el cual nuestras oraciones pueden parecer sin respuesta es cuando nuestras peticiones están desalineadas con la voluntad de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, leemos: «Ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios placeres». Esto nos enseña que, a veces, lo que pedimos no es lo mejor para nosotros, y Dios, en su sabiduría y amor, sabe lo que realmente necesitamos. Pero, ¿qué debemos hacer cuando enfrentamos ese aparente silencio? La respuesta es seguir orando. Jesús nos enseñó a perseverar en la oración. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 10, Él cuenta la parábola del amigo persistente, que, incluso a medianoche, siguió llamando a la puerta de su amigo hasta ser atendido. Esta parábola nos enseña a no desistir, a seguir pidiendo, buscando y llamando, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama, se le abrirá la puerta. Imagina a un padre amoroso que ve a su hijo deseando algo con todas sus fuerzas, pero sabe que no es el momento adecuado. El padre espera hasta que el hijo esté listo para recibir aquello de manera completa y provechosa. Dios actúa con nosotros de la misma manera. Él conoce nuestras necesidades y sabe el momento perfecto para darnos lo que pedimos, cuando eso será realmente una bendición y no una carga. Su tiempo es siempre sabio e intencional. A veces, el tiempo de espera es exactamente lo que necesitamos para fortalecernos, madurar y prepararnos para lo que Dios tiene reservado. Mientras esperamos, aprendemos a confiar más en Dios, a depender menos de nuestras propias fuerzas y a creer que Él siempre está trabajando, incluso cuando no podemos ver. Es en ese tiempo de espera que nuestra fe es refinada y nuestro carácter es moldeado para ser más como Cristo. El tiempo de Dios, por lo tanto, no es una espera vacía, sino un periodo de construcción y transformación. Así que cuando te sientas tentado a dudar o a desesperarte por no ver las respuestas que deseas, recuerda que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Él ve el cuadro completo, conoce los caminos que debemos recorrer y sabe exactamente lo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. No te desesperes en la espera. Confía en el plan divino, sabiendo que Él hace todo en el momento adecuado. Él está preparando algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Espera en el Señor con paciencia y confianza, porque Él nunca falla en cumplir sus promesas. Y mientras esperas, sigue orando, creyendo y caminando con fe, sabiendo que el tiempo de Dios siempre es el mejor tiempo para tu vida.
La persistencia en la oración es una clave fundamental para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto es la historia de Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 32, versículos 22 al 32, encontramos el relato de Jacob luchando con un ángel durante toda la noche. Estaba decidido a no dejar que el ángel se fuera hasta recibir su bendición. Jacob estaba a punto de enfrentar una situación desafiante. Temía el reencuentro con su hermano Esaú, con quien tenía una historia de conflictos y resentimientos. Sintiéndose vulnerable y temeroso, Jacob oró y, esa noche, tuvo un encuentro con Dios. Luchó con el ángel hasta el amanecer, negándose a rendirse. Su determinación fue recompensada. Recibió una nueva identidad y una bendición que cambió el curso de su vida. Esta historia nos enseña que a veces es necesario luchar en oración, perseverar incluso cuando parece que nada está cambiando. Jacob no se rindió, y su perseverancia resultó en una gran transformación. Muchas veces, estamos tan cerca de recibir nuestra bendición, pero nos damos por vencidos demasiado pronto. La persistencia en la oración nos fortalece, aumenta nuestra fe y nos acerca a Dios. Así como Jacob, debemos ser perseverantes. No se trata solo de pedir una vez y esperar. Se trata de un compromiso continuo de buscar a Dios, confiar en Él, y creer que en el momento adecuado, la respuesta llegará. Cuando perseveramos, mostramos a Dios que confiamos en su voluntad y en su tiempo perfecto. Orar no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos dudas. Las dudas pueden paralizarnos, minar nuestra fe y hacernos cuestionar el poder de la oración. Pero la duda no tiene que ser el final de nuestro caminar espiritual. Puede ser el comienzo de una relación más profunda con Dios. Cuando sentimos dudas, lo primero que debemos hacer es reconocerlas y llevar esas dudas a Dios en oración. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, un padre desesperado clama: «Creo, ayuda a mi incredulidad». Fue honesto sobre su lucha, y Jesús respondió a su oración. Esto nos muestra que Dios no nos rechaza por tener dudas. Nos acoge cuando somos sinceros y buscamos su ayuda. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer la fe. Cuando hablamos con Dios y escuchamos su voz a través de la lectura de la palabra y la meditación, nuestra fe crece. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito: «La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Cuando nos dedicamos a orar y a escuchar la voz de Dios, comenzamos a percibir cómo Él está obrando en nuestras vidas, incluso en las cosas más pequeñas. La duda es una parte natural de nuestra humanidad, pero no necesitamos permitir que gane. Podemos usar la oración como un medio para acercarnos a Dios, pedirle que fortalezca nuestra fe y nos acerque más a Él. La oración nos transforma de adentro hacia afuera. Cuando oramos, nos exponemos a la presencia de Dios, y su presencia lo cambia todo. Trae paz en medio de la ansiedad, alegría en medio de la tristeza, fuerza en medio de la debilidad. Y además, nos hace más parecidos a Jesús. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y agradezcan todo lo que Él ha hecho. Entonces experimentarán la paz de Dios, que excede todo entendimiento. ¿Crees que hay una manera correcta de orar para que Dios realmente escuche nuestras oraciones? ¿Será que Dios se impresiona con palabras bonitas, oraciones largas, o con la forma en que nos presentamos ante los demás? La respuesta es clara: Dios no se impresiona con apariencias o discursos elaborados. A Él le importa lo que hay en nuestro corazón. La sinceridad es lo que realmente toca el corazón de Dios. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, no habló de rituales grandiosos o frases bien construidas. Habló de la simplicidad y pureza de un corazón sincero. En Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo: «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará». Esta enseñanza muestra que Dios valora una oración hecha de corazón, en un lugar privado,
lejos de los ojos y la aprobación de los demás. Muchas veces, caemos en la trampa de pensar que nuestras oraciones solo serán escuchadas si seguimos ciertos patrones o reglas, o si somos más espirituales que otras personas. Pero Dios no escucha una oración porque se haga en público, o porque quien ora se crea más cristiano que los demás. Él escucha cuando hablamos con verdad, cuando abrimos nuestras almas delante de Él con humildad, sin máscaras, sin pretensiones. Él quiere escuchar tu voz genuina, tu clamor honesto, tu adoración auténtica. Un ejemplo es el publicano de la parábola en Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Mientras el fariseo oraba de pie, en voz alta, exaltando su propia justicia, el publicano, con la cabeza baja y corazón arrepentido, pedía misericordia. Jesús dejó claro que fue el publicano quien salió justificado, porque Dios vio la sinceridad de su corazón, no las palabras de quien se creía justo. Además de la sinceridad, es fundamental orar con humildad, reconociendo nuestra total dependencia de Dios. Orar no es una lista de deseos o exigencias, sino un acto de sumisión y confianza. La verdadera oración surge de un corazón que reconoce su necesidad de Dios, que sabe que Él es soberano y que sus caminos son más altos que los nuestros. Agradecer a Dios, incluso antes de ver las respuestas, es una señal de fe. David, en sus salmos, frecuentemente alababa y agradecía a Dios, incluso en medio de sus luchas. Este acto de fe trae paz al corazón y agrada al Señor. Recuerda, Dios no busca oraciones perfectas, palabras bonitas o rituales impresionantes. Él busca un corazón sincero, humilde y lleno de fe. La oración es una conversación íntima con el Padre, donde eres invitado a ser exactamente quien eres. Así que, ve a tu cuarto, cierra la puerta, y habla con Dios. Él está listo para escuchar. Te diré algo muy importante también, algo que puede estar bloqueando tus oraciones. Es una trampa del enemigo para aprisionarnos. A veces ya estás haciendo una oración sincera, pero la respuesta nunca llega. La Biblia nos ofrece una perspectiva valiosa sobre esto. Hay factores que pueden impedir que nuestras oraciones sean respondidas. Y reconocer estos factores es fundamental para desbloquear esta comunicación tan preciosa con Dios. Antes de revelarte quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje está tocando tu corazón, te pido que hagas clic en el botón de me gusta. Así YouTube entenderá que este contenido es relevante y lo entregará a más personas que necesitan fortalecer su fe. Es muy rápido, no tomará ni 2 segundos. Ahora sabrás qué puede estar bloqueando tus oraciones y cuáles son esas trampas que pueden estar aprisionándote. Uno de los principales obstáculos es el pecado no confesado. El Salmo 66, versículo 18 dice: «Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Esto nos muestra que cuando mantenemos el pecado en nuestra vida y no lo traemos a la luz delante de Dios, creamos una barrera espiritual. El pecado que guardamos, que alimentamos, endurece nuestro corazón y nos aleja de Dios. Y no solo el pecado visible a los ojos de los demás, sino también esos pecados ocultos que solo nosotros y Dios conocemos. Para que nuestras oraciones sean escuchadas, es esencial arrepentirnos y buscar el perdón divino. La confesión sincera nos libera y nos reconecta al Padre, abriendo el camino para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Otro factor que puede impedir que nuestras oraciones sean escuchadas es la falta de perdón. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15, que si no perdonamos a los demás, tampoco seremos perdonados por el Padre. Guardar rencores, resentimientos y falta de perdón puede endurecer nuestro corazón y alejarnos de la gracia de Dios. El perdón no es solo un mandamiento divino, sino una condición para que podamos experimentar la plenitud de la paz y la libertad espiritual. Cuando mantenemos rencor, bloqueamos las bendiciones que Dios desea concedernos. Por eso, es importante liberar perdón, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos, abriendo nuestro corazón para que Dios lo llene con su amor y gracia. El egoísmo y las motivaciones equivocadas también pueden impedir que nuestras oraciones sean atendidas. Santiago,
capítulo 4, versículo 3, nos advierte: piden y no reciben, porque piden con malos motivos, para gastar en sus placeres. Muchas veces, nuestras oraciones están centradas en deseos egoístas, en pedidos que buscan solo satisfacer nuestras voluntades e intereses personales, sin tener en cuenta la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando oramos solo buscando nuestro propio beneficio, sin preocuparnos por el propósito mayor de Dios, podemos terminar frustrados por no ver respuestas. Por eso, es importante examinar las intenciones de nuestro corazón, buscando alinear nuestros deseos con los planes y propósitos de Dios. Orar no es solo pedir, sino también estar dispuesto a escuchar y seguir lo que Dios desea para nosotros. ¿Y cómo superar estos obstáculos? La respuesta está en la sinceridad del corazón. Reconocer nuestras fallas delante de Dios, confesar nuestros pecados, pedir perdón, y buscar la pureza de corazón son los primeros pasos para restaurar nuestra comunicación con Él. Además, es importante pedir que Dios revele cualquier área en nuestras vidas que esté impidiendo el flujo de su gracia y amor. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ver lo que aún no hemos visto, a perdonar donde aún no hemos perdonado, y a pedir conforme a la voluntad divina. Recuerda, Dios no exige perfección, sino un corazón quebrantado y contrito. Él desea escucharnos, bendecirnos, pero necesitamos estar dispuestos a alinear nuestras vidas a su voluntad, removiendo cualquier bloqueo que pueda existir. Cuando abrimos nuestro corazón de forma sincera y humilde, confesando, perdonando y buscando su dirección, el camino se abre para que Dios pueda obrar de manera poderosa y transformadora en nuestra vida. Entonces, haz una pausa, reflexiona sobre tu vida y tus oraciones. ¿Hay algo que necesita ser confesado? ¿Alguna herida que aún no ha sido perdonada? ¿Alguna motivación que necesita ser alineada con la voluntad de Dios? Este es el momento de abrir el corazón y permitir que Dios haga la obra completa, removiendo los obstáculos y restaurando tu relación con Él. Porque cuando el camino está libre, las respuestas llegan, y tu vida puede ser transformada por la presencia y el poder de Dios. Establecer una rutina de oración puede parecer un desafío, especialmente cuando la vida está llena de compromisos, plazos y responsabilidades. Muchas veces, nos sentimos abrumados y no sabemos por dónde empezar. Pero la verdad es que la oración es esencial para nuestra conexión con Dios y puede transformar nuestra manera de lidiar con los desafíos diarios. Por tanto, desarrollar una rutina de oración, incluso en medio del caos, es fundamental para cultivar una vida espiritual saludable y equilibrada. Pero, ¿cómo crear una rutina de oración? La clave es encontrar un método que funcione para ti, algo que encaje naturalmente en tu rutina. Estas orientaciones prácticas te ayudarán a mantener la consistencia y evitar distracciones. Establece un horario fijo para orar. Encuentra un momento del día que funcione mejor para ti. Puede ser por la mañana, antes de que comiencen las actividades, por la noche, antes de dormir, o incluso durante el almuerzo. Lo importante es que sea un horario en el que realmente puedas estar presente, sin prisa. Define ese horario como un compromiso inaplazable con Dios, así como haces con otras responsabilidades importantes. Elige un lugar tranquilo. Encontrar un lugar donde te sientas cómodo y que ofrezca el mínimo de distracciones es esencial para una oración eficaz. Puede ser un rincón especial de tu casa, tu habitación, o incluso un banco en el parque. El objetivo es que ese lugar se convierta en un refugio, un espacio sagrado donde te sientas a gusto para abrirte con Dios. Usa un diario de oración. Mantener un diario de oración puede ser una excelente manera de enfocar y documentar tus conversaciones con Dios. Escribe tus oraciones, tus pedidos, tus agradecimientos, y las respuestas que sientes que Dios está dando. Esto no solo ayuda a mantener la mente concentrada, sino que también permite que veas el crecimiento de tu vida espiritual a lo largo del tiempo y percibas cómo Dios ha respondido a tus oraciones. Adopta un plan de lectura bíblica. La lectura de la Biblia puede enriquecer mucho tu rutina de oración. Elige un plan de lectura que sea adecuado a tu ritmo y al tiempo que tienes disponible.
Meditar en las Escrituras antes o durante la oración ayuda a dirigir tus pensamientos, alineando tu corazón con la voluntad de Dios. La Biblia es la principal fuente de inspiración para la oración, y meditar en la palabra de Dios fortalece tu fe y te da claridad sobre cómo orar de acuerdo con la voluntad divina. Utiliza recordatorios y herramientas digitales. En un mundo lleno de distracciones, usar recordatorios y herramientas digitales puede ser muy útil. Configura alarmas en tu celular o utiliza aplicaciones de oración que envíen notificaciones diarias, incentivándote a reservar tiempo para Dios. Existen muchos recursos digitales disponibles que ofrecen oraciones guiadas, reflexiones diarias, e incluso grupos de oración en línea que pueden mantenerte comprometido y motivado. Si estás luchando para establecer una rutina, empieza con metas pequeñas y alcanzables. Dedica inicialmente unos minutos al día a la oración y ve aumentando gradualmente a medida que te sientas más cómodo. Lo más importante es la constancia, no la duración. Incluso si es un periodo corto, el compromiso diario hará una gran diferencia en tu vida espiritual. Involucra a otras personas. Si es posible, invita a amigos o familiares a orar contigo. Tener un compañero de oración o formar parte de un grupo de oración puede ser una excelente manera de mantenerse motivado y responsable. Además, orar en comunidad puede traer una dimensión más profunda y enriquecedora a tu experiencia espiritual. No limites tus oraciones solo a los momentos específicos que has separado. Trata de mantener una actitud de oración durante todo el día. Habla con Dios mientras realizas tus actividades diarias. Dirígele un pensamiento rápido durante una pausa en el trabajo, o agradece silenciosamente por algo bueno que haya sucedido. Esto mantiene tu conexión con Dios viva y constante. Sé amable contigo mismo. No te frustres si, en algún momento, pierdes un día o no logras concentrarte como quisieras. El caminar espiritual está hecho de altos y bajos, y lo más importante es tu disposición para seguir intentándolo. Recuerda que Dios ve tu corazón y se alegra con tus esfuerzos por acercarte a Él. Celebra las pequeñas victorias. Cada paso en la construcción de tu rutina de oración es una victoria. Celebra esos logros. Reconoce los progresos que estás haciendo y agradece a Dios por cada momento en que lograste conectarte con Él. Esta actitud positiva reforzará tu motivación para continuar. Crear y mantener una rutina de oración puede ser desafiante, pero también es profundamente gratificante. Encuentra lo que funciona para ti, sé persistente, y recuerda que Dios siempre está esperando para escuchar tu voz. La constancia en la oración fortalecerá tu fe, traerá paz a tu corazón, y te permitirá vivir cada día más conectado a la presencia divina. Es natural que, al intentar establecer una rutina de oración, enfrentes momentos de dificultad. Tal vez haya días en que el cansancio, las distracciones o incluso la falta de palabras parezcan desanimar tu compromiso de orar. Esto es más común de lo que parece y forma parte del caminar de cualquier cristiano. Pero debes saber que, en esos momentos, no estás solo. Cuando encuentres dificultad para orar, recuerda que el Espíritu Santo siempre está presente para ayudarte. Como mencionamos anteriormente, tener un horario fijo, un lugar tranquilo y utilizar herramientas como diarios de oración son pasos importantes para crear un hábito consistente de hablar con Dios. Pero incluso con estas orientaciones, hay días en que las palabras simplemente no vienen, o en que el corazón parece demasiado pesado para empezar. Es en este punto que entra la belleza del auxilio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador y ayudador, y Él conoce cada uno de nuestros desafíos. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo nos recuerda: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, cuando sientas que no sabes cómo orar o que las palabras te faltan, pide orientación al Espíritu Santo. Él es capaz de transformar momentos de silencio en profundos encuentros con Dios. Así como buscamos a un amigo para apoyarnos cuando estamos confundidos, podemos recurrir al Espíritu Santo para que nos guíe en nuestras oraciones.
Comienza tu oración pidiendo su dirección. Espíritu Santo, ayúdame a orar, revela lo que está en el corazón de Dios para mí en este momento. Esta simple actitud abre la puerta para que el Espíritu Santo mueva tu corazón, inspire tus palabras y alinee tus deseos con la voluntad de Dios. Al integrar al Espíritu Santo en tu rutina de oración, transformas el acto de orar en una experiencia de comunión más profunda. Por lo tanto, cuando la rutina se vuelva difícil, cuando el cansancio o la distracción llamen a la puerta, recuerda, tienes un ayudador a tu lado, dispuesto a interceder por ti y a guiar cada palabra que necesitas decir. Permítete depender del Espíritu Santo para fortalecer tu práctica de oración. Haz de él tu compañero diario de oración, confiando en que, incluso en los momentos en que no sepas qué decir, Él está intercediendo por ti de manera perfecta. Con el Espíritu Santo a tu lado, tu rutina de oración será fortalecida, y experimentarás una nueva profundidad en tu comunicación con Dios. De esta manera, la oración deja de ser solo un hábito a cumplir y se convierte en un momento de crecimiento espiritual y renovación. Entonces, no te rindas cuando aparezca la dificultad. Al contrario, usa esos momentos para abrirte al Espíritu Santo, dejando que Él te guíe y transforme tu vida de oración. Estamos llegando al final de nuestro vídeo y quiero recordarte que la oración es una jornada continua de crecimiento, aprendizaje e intimidad con Dios. No se trata de fórmulas o palabras perfectas, sino de la sinceridad de un corazón que busca verdaderamente conectarse con el Padre. En cada momento de oración, sea silenciosa o fervorosa, en el cuarto cerrado o en medio del tumulto del día, estamos dando pasos hacia una vida más cercana a la voluntad de Dios. Dios conoce cada una de nuestras debilidades y dudas, y aún así nos invita a acercarnos a Él. No espera perfección, sino un corazón dispuesto a confiar y depender de Él. Cuando las palabras fallen, el Espíritu Santo siempre está listo para interceder por nosotros, llenando los vacíos con gemidos indecibles. Cuando las fuerzas parezcan pocas, es Él quien renueva nuestra fe y nos guía de vuelta al camino de la oración. Si este mensaje te ha traído un renuevo de Dios, escribe en los comentarios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declara esta verdad y da legalidad en el mundo espiritual para que la fuerza de Dios continúe sosteniéndote. Y comparte este mensaje con aquellos que necesitan fortalecer su fe. Vamos juntos a esparcir la luz y el amor de Dios a más personas. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.